Hola, mi nombre es Yuri Martínez, estudiante de la UNAD en el programa de Ingeniería Industrial. En el curso de diseño de planta, en el escenario 1, en la aplicación del enfoque sistémico del proceso, eh, se vamos a trabajar el proceso productivo de la producción de cacao en polvo, ¿no? Desde el inicio del proceso empieza la recepción de los granos de cacao, la fermentación. Después pasamos al secado del cacao, donde se hacen diferentes partes, el embolsado, después la limpieza de los granos para quitar alguna impureza. Después pasamos al tostado, donde se quita la humedad del cacao y se asentan los sabores. Al enfriar el cacao, después pasamos al descascarillado, donde se pela el cacao, y al aventado, donde se separa la cáscara del cacao. Después de haber separado la cáscara del cacao, tener un cacao más libre de cáscara, pasamos al molido, donde se obtiene el destilado de cacao. Claramente para cada proceso se utiliza una máquina. El prensado, pasamos al prensado, donde se moldea y se seca en pasta el destilado de cacao. Luego pasamos a la molienda, donde se procede a moler las pastas de chocolate y se obtiene el chocolate en polvo. Observamos también aquí una matriz donde vemos el mismo proceso, es donde se selecciona la materia prima, o sea, los granos, las pepas de cacao. Después pasan a unas mesas de secado y, y se los llena en fundas, en bultos. El cacao queda listo para el siguiente proceso, en el que es el tostado. En el tostado del cacao es donde se tuestan los granos para quitar la humedad, y al obtener los granos secos se procede al enfriado, porque para tostar los cacaos se utiliza una maquinaria que con su temperatura hace que el cacao quede tostado. Después de tener un cacao tostado, se procede al descascarillado, es decir, el cacao, la pepa tiene una cascarita que se debe eliminar. Para eso también utilizamos una maquinaria que hace el descascarillado. Después se clasifica se libera la cáscara del cacao y tenemos el grano ya limpio, listo para la molienda, donde se mole los granos de cacao secos ya tostados y se separa, pasa por un separador de piedras impurezas, donde se tiene el destilado de cacao. Bien, después con el destilado pasamos al prensado, donde se moldea en pasta, se puede decir, el cacao. La máquina es de prensado templadora de túnel frío, y después por un molillo eléctrico, puede ser una máquina que es de molienda, se muele estas pastas de cacao hasta obtener el cacao en polvo. Bien, eh, tenemos dando respuesta a las preguntas planteadas, que el del proceso a trabajar, el producto que se va a trabajar en la empresa modelo es el cacao, el fruto que contiene mucha grasa y proteínas que pueden derivar una gran cantidad de productos. En el modelo BPM podemos identificar cada una de las actividades, como les acabo de explicar, y eh, está por una secuencia, que es la recepción del cacao, la fermentación, secado, embolsado, limpieza de cacao, enfriado, descascarado, aventado, molido, prensado, y después de la molienda ya se obtiene el cacao en polvo. Con esta técnica del BPM podemos observar el procesamiento del cacao hasta obtener el cacao en polvo de una manera muy fácil o versátil, se puede decir, con el que podemos utilizarlo para diferentes proyectos, ya que de una manera sencilla observamos el proceso por el que pasa el cacao para obtener el producto, que es cacao en polvo. Que
En la matriz podemos también identificar la maquinaria con la que se procede en el proceso del cacao, que es la obtención del cacao, de la pepa, después el tostado, el descascarillado, la molienda, el prensado. ¿Con qué maquinaria hacemos todo ese proceso? Pues en grandes cantidades. Claramente, este es un enfoque sistémico industrial donde se entienden los diferentes procesos que se interactúan y se relacionan entre sí porque se produce el mismo resultado y el uno se identifica las maquinarias, el otro los procesos y de misma manera en la matriz va en una secuencia de procesos y así podemos identificar el proceso por el cual pasa el cacao, que al producir este producto de chocolate es de gran importancia para la industria y alimentaria, en la que los consumidores la utilizan para diferentes cosas, como proyectos de pasteles, en galletas, en productos de panadería. Hace parte de la elaboración de muchas delicias en la industria alimentaria. Entonces es muy utilizado hoy en día, es de gran importancia. Muchas gracias.